Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Estoy agradecido a Dios por la oportunidad de estar con ustedes después de un largo tiempo, después de un año, donde hemos vivido muchos momentos bellos, algunos no tan bellos, pero siempre hemos contado con la compañía de Dios y su fortaleza. Por eso estamos hoy aquí. La gracia del Señor nunca faltó en nuestra vida, la misericordia, la bondad. Por ello, todo esto es motivo de agradecer a Dios y somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados de estar hoy aquí. Hemos contado con la presencia y la protección de Dios para llegar y por ello también estamos agradecidos, los que venimos de cerca y también los que han venido de lejos. Creo que los que han venido de lejos están más agradecidos aún, ¿verdad? Por ello, hermanos, también hoy culminando una semana muy importante, donde hemos vivido un momento muy particular esta semana, recordando el sacrificio de nuestro Señor, su muerte, esa muerte que nos dio vida a nosotros y comunión con el Padre. Por eso, agradecido a Dios, estamos todos y tratemos, hermanos, de disfrutar este día contando con la presencia de nuestro Padre Todopoderoso y de su Hijo, quien habita siempre en nuestros corazones. Todos nos hemos preparado para esta ocasión y sin duda para todo evento, para todo viaje que vamos a emprender la vida requiere de preparación. Pero yo creo que este momento es importante, pero hay un momento más importante aún que va a vivir el pueblo de Dios, que es recibir a nuestro Señor y Salvador. Y para eso tenemos que estar aún más preparados. Toda una vida de preparación en realidad, ¿sí? Estar todo el tiempo preparados y mantenernos en esta santidad que tanto se ha hablado quizás del día de ayer y vamos a escuchar en el transcurso del día y también el día de mañana. Del salmo que los hermanos han elegido, quiero rescatar dos palabras que son muy importantes y que se va a hablar mucho en esta oportunidad, que es el temor y la santidad. Y ya el hermano que me preside ha lanzado una pregunta referente a lo que voy a traer en esta mañana, que sin temor hay santidad, es una pregunta. ¿Sin temor hay santidad? Yo creo que ya todos nos hemos respondido en nuestra cabeza, en nuestra mente, y es evidente que no, que es imposible. Es imposible que sin temor haya santidad en el Hijo o en la hija de Dios. Por ello les decía que siempre es una vida de preparación y con mucho temor, temor reverente, no terror, sino temor reverente. Aunque nosotros por allí conocemos y nos han pintado un enemigo que nos causa mucho terror, un enemigo representando o en representación de fuego, de ira, ¿sí? Es lo que la sociedad hoy nos quiere mostrar a nosotros para que temamos más a ese ser de que temer a Dios, quien en realidad sí es representado por el fuego, por la ira. A Él debemos temer. Y dijo el Señor en su palabra: no temáis a los que pueden hacer el hombre, que pueden matar el cuerpo, y más que eso no puede hacer. Más bien temed a Dios, a quien luego de matar el cuerpo puede echar vuestras almas a la perdición. Por eso, hermanos, y la santidad también, hemos escuchado en la ley que Dios había apartado un día para sí y lo hizo santo, ¿sí? Para un propósito especial, así como cada uno de nosotros hemos sido escogidos por una razón especial para ser un pueblo santo, apartado, ¿sí? ¿Apartado de qué, hermanos? Apartado de todo aquello que nos causa daño, ¿sí? Todo aquello que puede interrumpir nuestra íntima comunión con Dios. El mundo, la sociedad de nuestro entorno está en la situación que está y siempre nos quejamos del mundo, ¿verdad? Porque va de mal en peor.
Pero todo esto sucede, hermanos, por falta de estos dos atributos buenos, ¿sí? Que es el temor y la santidad. Y al faltar estas dos cosas hace que todo lo negativo vaya avanzando y evidentemente dejando su efecto negativo, ¿sí? Y por eso la decadencia de la sociedad, la decadencia en los jóvenes y la decadencia incluso en personas mayores. Todo eso, hermanos, hace la falta del temor a Dios y la falta de la santidad, que es algo que quizá no se requiere de la noche a la mañana o de un día para el otro, sino que es un proceso de transformación que a muchos quizás le lleva un poco de tiempo más para llegar a esa plenitud que la que requiere nuestro Señor de cada uno de nosotros. Estas dos palabras, hermanos, son dos palabras inseparables, ¿sí? No se puede separar el temor de la santidad. No es que yo tenga temor de Dios y no sea por allí o esté en el rumbo o en el camino de la perfección o de la santidad. Si tengo temor, voy a lograr esa santidad que Dios requiere de mí. Y lo mismo, si soy santo, una persona apartada para el servicio de Dios, evidentemente soy temeroso de Dios. Por eso siempre estas dos palabras, estas dos cuestiones van de la mano. El tema de la santidad, hermanos, por lo que estuve viendo, y no voy a lograr a sintetizar tan exactamente como para que entendamos todo, pero es algo muy, muy amplio, ¿sí? La santidad. Que todas las cosas buenas, todos los sentimientos positivos tienen relación con esto, ¿sí? Con la santidad. El amor, la fe, todas estas cosas hacen que nosotros vayamos creciendo espiritualmente hasta llegar a esa plenitud con la que nos pide Dios. Y precisamente el temor también tiene mucho que ver con la santidad, porque el temor es ese motor que nos impulsa a nosotros a buscar la perfección, ¿sí? Si tenemos temor de Dios, estamos por el camino correcto y, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a llegar a lo que Dios pretende de cada uno de nosotros. Llegar a esa plenitud para estar preparados, así como todos hoy estamos preparados de alguna manera para vivir este día. La santidad, hermanos, es podríamos decir, el producto o el resultado del temor, ¿sí? Si nosotros tememos a Dios, quizá a veces sin darnos cuenta vamos a ir yendo a la santidad, ¿sí? Eso hace el temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, hermanos, vamos a lograr todas las cosas buenas que queremos. Vamos a adquirir todos estos frutos del Espíritu que nos mencionó el apóstol allí en el libro de Gálatas. Todo eso a través de ¿qué, hermanos? A través del temor a Dios. Y tenemos suficientes ejemplos en las Sagradas Escrituras donde aquellos hombres, ¿sí?, valerosos, hombres de renombre, han logrado la santidad primeramente por tener temor o temer a Dios, ¿sí? No temieron a ese ser que por allí la sociedad le pintaba como que desviando la atención, desviando el verdadero temor que es a Dios. Y lo que hace la sociedad hoy en día nos quiere hacer temer a nuestro enemigo, ¿sí? Y no temer a aquel que puede hacer todas las cosas, que puede llevar nuestro caso a juicio, ¿sí? Por eso por ahí muchas veces nos confundimos y no sabemos a quién realmente nosotros tememos. Quiero llevarles, hermanos, al primer texto bíblico que se encuentra en el libro de 2 de Corintios. Quizás es un texto que no solamente yo voy a citar, es un texto que es lema para este tema también, y por ahí vamos a escuchar más de una vez en este día o en el día de mañana. Segunda de Corintios, capítulo 7. Dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas, hermanos? Si nosotros leemos un poco anterior a eso, vemos en la segunda parte del versículo 16, dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego versículo 18 dice: y seré para vosotros Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Y hay más promesas en las Sagradas Escrituras que tienen relación también con la santidad y el temor. Por ejemplo, Jesús, Mateo capítulo 5, nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cosa que no ha sucedido jamás, hermanos. Y luego también Hebreos capítulo 12, versículo 14, si mal no recuerdo, los hermanos tienen allí escrito en el fondo de la casa de oración. Y es una palabra, una promesa muy particular y muy comprometedora para cada uno de nosotros. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Jesús a nosotros nos da ese crédito de que si nosotros mantenemos nuestro corazón, nuestro interior, nuestra mente limpia de toda contaminación, podremos ver al Señor. Pero hay una cláusula: sin santidad no es posible llegar a eso. Y la santidad que viene por el temor a Dios. Sigamos con la lectura. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Sí? Por eso les decía, no es algo que se puede lograr quizás de un día para el otro. Hay que ir perfeccionando. Es una carrera. ¿Sí? Por ello el apóstol Pablo decía una vez acabado su trabajo: he llegado al final de la carrera. Espero que todos nosotros tengamos esa esperanza y que todos los días podamos decir eso. ¿Sí? Estoy preparado, he llegado al final de mi carrera en este día. Estoy preparado para lo que vendrá. No sabemos, hermanos, si el siguiente año estaremos en una reunión así. ¿Quién está completamente seguro de eso? No hay nadie en absoluto, hermanos. ¿Sí? Por eso todos los días, y como decía el hermano, el mañana no es nuestro. Todos los días estar preparados y principalmente tener este temor de Dios que nos puede llevar a grandes cosas. Fíjense, hermanos, lo que dice allí Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Para los hermanos, si quieren tomar nota. Pero mi deseo, hermanos, en verdad, es que tratemos de memorizar esto, ¿sí? Tratemos de anotar en nuestra mente, anotar en nuestro corazón. Las hojas se pierden, pero los recuerdos, hermanos, a veces es difícil de olvidar y llevamos para toda la vida. Quizás hay un texto que en esta mañana me va a servir a mí y le va a servir a alguno de ustedes. Y eso le servirá para transitar en la vida, vencer muchos obstáculos que la vida nos pone en el camino, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: pero recuerden, hermanos, no quiero que se olviden del pasaje de 2 de Corintios. Y allí decía 6:18, y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, ¿sí? Ahora fíjense lo que dice: como hijos obedientes, ¿sí? Ahora, obedecer, hay dos diferencias: obedecer a Dios por temor, que es algo natural, ¿verdad? Y es lo que quiere Dios de nosotros. Pero también hay otra forma de obedecer a Dios, que es por amor, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay muchos padres aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes desean de sus hijos? ¿Que le obedezca por temor o que les obedezca por amor? Si obedecemos a nuestros padres por temor,
evidentemente es cuando Él nos está viendo a nosotros, ¿sí? Pero si obedecemos por amor, hermanos, es en ausencia de Él. Es porque le amamos. Y no tendríamos el valor de hacer algún daño o algo malo a nuestro padre o a nuestra madre. Por eso hay algo más importante todavía que obedecer por temor, que es obedecer por amor. Es lo que nosotros pretendemos de nuestros hijos y es lo que nuestro Padre Dios pretende de cada uno de nosotros. Por ello dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Allí el libro de Levíticos, capítulo 11. Fíjense, hermanos, lo que hace Dios aquí es, Él no ha tomado, por ejemplo, ningún ser humano, ninguna persona, ningún hombre, aunque podríamos tener la fe, por ejemplo, de Abraham, ¿sí? Ser santo como Job, manteniendo esa integridad, ser santo como Moisés, teniendo esa paciencia que nosotros no llegamos ni al 10%. Pero Dios no hace nada de eso. Él se pone como ejemplo a sí mismo y dice, sed santos como yo soy santo, ¿sí? Por ahí vamos a encontrar personas en nuestra vida y quizás nos reflejan mucho personas como David, como Moisés por la paciencia. Hay muchos hombres con mucha esperanza también. Y también podremos encontrar personas que dicen, llegué a la santidad de Job, llegué a la altura de David, pero a nadie vamos a encontrar, hermanos, que nos diga, yo soy santo como Dios. Entonces, es una trayectoria que tenemos que emprender, ¿sí? Ir perfeccionando esa santidad. ¿Qué quiere decir? Que la lucha es constante. Es constante la lucha, hermanos, por eso nunca hay que mantenerse de decir, hasta aquí llegué y ya es suficiente. No. Respecto a la santidad no funciona de esa manera. La santidad es algo que cada día tenemos que ir mejorando, hermanos. Y tenemos a Dios como ejemplo a seguir. Y es alguien, hermanos, que no se iguala a nadie. Y busquemos esa santidad que la tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y sigue diciendo el texto, y si invocáis por Padre, recuerden el texto de 2 de Corintios, seré por vosotros padres y ustedes me serán hijos e hijas. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? ¿Cuándo, hermanos? El día de sábado, la semana que hemos vivido, por ejemplo, donde hemos participado de estos emblemas. No, hermanos, todos los días, ¿sí? De lunes a lunes, todos los días conducirnos con santidad en la vida, ¿sí? Hay gente, hermanos, que por allí, aunque no hay que reparar o ponerse a ver lo que hace el prójimo, pero vemos a personas que viven como que si vivieran 100 años más en la tierra, ¿sí? Y se olvidan que somos peregrinos. Se olvidan que estamos de pasos en esta vida, que estamos de paseo, así como vamos a pasear en la casa del vecino, y vamos estando seguros de que no vamos a quedarnos mucho tiempo allí. Y esto sucede, hermanos, con cada uno de ustedes, sucede conmigo si soy considerado un escogido de Dios. Estoy de paso, soy un peregrino, soy un extranjero, estoy en esta vida, hermanos, por un motivo especial, y ese motivo a veces nos olvidamos, que es una vida de preparación, una vida de perfección, una vida de temor a Dios, para llegar a la santidad que Él requiere de cada uno de nosotros.
Por eso todos los días hay que trabajar de lunes a lunes. Preocuparnos más por estas cosas espirituales que por las cosas materiales. Por ahí muchas veces las cosas materiales hacen que nosotros desviemos la atención y hagamos proyectos a largo plazo y planeemos como que si vamos a vivir tanto tiempo, mientras que el mañana no es nuestro. El hoy es nuestro y hoy es la oportunidad de cambiar y transformar todo aquello que a mí o que en mi vida está interfiriendo la voluntad de Dios y esa íntima comunión con el Padre. Todos los días, hermanos, vivir en santidad, ¿sí? Sin importar el lugar que estemos, sin importar en la situación que estemos, ¿sí? Porque muchas veces la presión, muchas veces la obligación de parte de alguien hace que nosotros vayamos aflojando un poco, ¿verdad? Y es allí donde realmente tenemos que aferrarnos y recordar nuestra identidad como hijos de Dios. Fíjense, hermanos, tenemos el ejemplo de Adán. Adán fue un hombre que pecó estando en el paraíso. Jesús obedeció en el desierto, ¿sí? David fue infiel siendo rey. José fue fiel siendo esclavo. Los hijos de Elí, ¿recuerdan los dos sacerdotes? Se contaminaron aún estando rodeados de sacerdotes. Daniel no se contaminó aún estando rodeado por malas influencias. Salomón fue infiel teniendo todo y Job fue fiel aún perdiendo todo. Por eso no depende de la situación, hermanos. Obedecer a Dios es una decisión personal y no depende de las circunstancias o del lugar en que estemos. El último texto que quiero compartir con ustedes, y voy a ocupar mi lugar, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, en ese día que viene Cristo, ¿cómo tienen que estar nuestros corazones? Irreprensible en santidad. Hasta ese día tenemos que llegar a la plenitud, hermanos. No hay tiempo de arreglar una situación, no hay tiempo de arrepentirse, no hay tiempo de nada, hermanos. El tiempo es hoy, el día es hoy. Hoy hay que preocuparnos por mejorar y que sea la voluntad de Dios para con nuestra vida, si es que tenemos la santidad y el temor que Él requiere de cada uno de nosotros. Mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que nos impulse cada día para llevar a cabo esa práctica buena que es el temor, que Él infunda en nosotros ese temor hacia Él y que mediante ese temor, hermanos, nos levantemos todos los días con esa buena intención de transformar nuestra vida, de empezar a cambiar nuestra situación para llegar a esa perfección, y todos de alguna manera anhelamos esa venida de nuestro Señor. Ahora la idea es, la intención es de estar bien preparados y vamos a lograr, hermanos, con el temor y la santidad. Ahora la pregunta es, ¿sin temor hay santidad? Es imposible, ¿verdad? Mi deseo es que Dios les bendiga, en nombre de Jesús. Amén.